La mayoría de las personas piensa que es imposible escapar de Corea del Norte, pero esta mujer demostró que sí se puede. Y no escapando una sola vez, sino dos. Después de 2 fugas milagrosas que lograron burlar completamente al gobierno norcoreano, hoy, en 2025, los líderes norcoreanos han hecho que escapar del país sea casi imposible. Antes, un par de miles de norcoreanos lograban escapar cada año, pero en los últimos años, ese número ha bajado a solo unos 100 por año. Como cruzar la frontera siempre ha sido casi imposible, esto ha obligado a los norcoreanos a idear formas extremadamente peligrosas y creativas para salir del país. Y una joven de 19 años llamada Jun Park no fue la excepción. Desde pequeña, Jun recordaba haber visto morir a su tío de hambre frente a ella. Por eso, Jun empezó a preguntarse por qué el pueblo norcoreano respetaba tanto a los líderes de su gobierno, cuando ni siquiera tenían suficiente comida para sobrevivir. Nunca se atrevía a decirlo en voz alta, y su padre tampoco. Pero en el fondo, ambos sabían que algo no estaba bien. Jun y su padre hablaban de escapar juntos de Corea del Norte, pero no pasó mucho tiempo antes de que la salud de su padre empeorara gravemente, también por la falta de alimento. Su estado llegó a ser tan grave que le dijo a su hija: «Tienes que salvar a tu hermano menor. Tienes que salir de Corea del Norte». Jun finalmente comprendió que su padre tenía razón. Así que reunió todo el arroz que pudo encontrar y lo dejó para él antes de despedirse por última vez. Jun y su padre vivían en Hang, Corea del Norte, justo al otro lado de la frontera con China, separada por el río Yalu. Es una zona remota rodeada de montañas y bosques, con una fuerte presencia militar por su cercanía con China. Jun, que tenía 19 años en ese momento, le indicó a su hermano de 14 años que se encontrara con ella cerca del río Yalu esa noche a la medianoche. El río Yalu estaba congelado, ya que era invierno durante este primer intento de escape. Jun y su hermano bajaron sigilosamente a la orilla del río, agachados para evitar ser vistos por los guardias norcoreanos. Una vez que finalmente llegaron a la orilla del río, Jun le dijo a su hermano que tomara su brazo, y salieron corriendo a toda velocidad sobre el río congelado. Corea del Norte aplica una estricta política de disparar a matar contra quienes intentan escapar del país, así que Jun sabía perfectamente lo alto que era el riesgo en ese momento. En la sección del río que intentaban cruzar, había aproximadamente solo 25 metros de un lado al otro. Cuando Jun y su hermano estaban más o menos a la mitad del cruce, escucharon gritos desde el lado norcoreano diciéndoles que se detuvieran de inmediato. Luego comenzaron los disparos. De alguna manera, Jun y su hermano lograron no ser alcanzados por las balas y comenzaron a correr por la orilla del río hacia el lado chino de la frontera. Una vez que pisaron suelo chino, corrieron hacia la primera casa que vieron y comenzaron a golpear la puerta con desesperación. Un agricultor chino abrió la puerta, los dejó entrar de inmediato y empezó a servirles una comida que les pareció lujosa comparada con lo que estaban acostumbrados: arroz blanco y huevos hervidos. Esto fue una gran sorpresa para Jun y su hermano, ya que en Corea del Norte les dicen que China es un país extremadamente pobre. El agricultor chino les dijo entonces que por la mañana ya no estarían seguros allí. Considerando los disparos que se habían escuchado, era probable que las autoridades chinas comenzaran a buscar por la zona a posibles desertores norcoreanos. China tiene un antiguo acuerdo con Corea del Norte por el cual cualquier desertor norcoreano encontrado en territorio chino es deportado inmediatamente a una prisión en Corea del Norte. Luego, el agricultor chino le dijo a Jun que si no se casaba con él, contactaría a la policía y ella sería devuelta de inmediato a Corea del Norte. En cuanto al hermano de Jun, el agricultor no veía razón para mantenerlo allí, así que contactó a la policía china y entregó al joven de 14 años, quien fue enviado de regreso a Corea del Norte. Jun nunca volvió a verlo. Después de eso, Jun fue retenida por este hombre chino y vivió como una esclava en su granja.
Trabajaba desde las 4:30 de la mañana hasta que oscurecía, y solo le daban arroz y kimchi para comer. Jun se sentía completamente derrotada, ya que su vida era prácticamente igual a la que tenía en Corea del Norte, pero ahora había perdido a toda su familia. Jun pensaba en acabar con todo, hasta que un día descubrió que estaba embarazada. 9 meses habían pasado, y Jun sentía que ya estaba lista para dar a luz, pero nadie en China quería ayudarla. Jun estaba completamente sola, pero logró dar a luz a su hijo después de un día largo y doloroso. Durante los primeros 5 años de vida del niño, Jun y su hijo se movieron por diferentes zonas de China. Fueron víctimas de trata y vendidos de un hombre chino a otro, siempre huyendo para evitar ser capturados por las autoridades chinas. En ese momento, Jun trabajaba en un mercado chino durante las noches. Una noche, alrededor de la medianoche, Jun regresó a casa y encontró a 10 oficiales chinos esperándola. La arrestaron frente a su hijo de 5 años y le dijeron que estaba en el país ilegalmente y que sería enviada de vuelta a Corea del Norte. El niño no entendía lo que estaba pasando en ese momento y le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué te vas?». En ese momento, la vida de Jun se vino abajo, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para proteger a su pequeño hijo. No solo no tuvo tiempo para explicarle lo que ocurría, sino que su hijo era demasiado joven para entender por qué se la llevaban. Jun fue enviada a un campo de prisioneros secreto en Corea del Norte, pero esta solo era la primera mitad de su historia. Jun sabía que debía encontrar una manera de escapar una vez más. En estas prisiones norcoreanas, creadas para quienes intentan huir del país, entre 50 y 60 personas son encerradas en una misma habitación. Los prisioneros deben sentarse contra la pared desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin moverse en absoluto. Normalmente no hay luz en las habitaciones, y todos los prisioneros deben compartir un solo balde como baño. Un día, Jun notó que una de sus piernas se estaba hinchando mucho y comenzó a tener fiebre alta. La pierna comenzó a hincharse tanto que despedía un olor terrible, y los demás prisioneros se quejaban. Los guardias pensaron que Jun no viviría mucho más y decidieron enviarla a un orfanato estatal, donde podría pasar sus últimos días. Jun estuvo en ese orfanato durante 3 meses, y aunque su pierna no mejoraba, tampoco empeoraba. Jun sabía que, dado que se había mantenido con vida por tanto tiempo, existía el riesgo de que la devolvieran a una prisión norcoreana. También sabía que esta podía ser su última oportunidad de escapar. La primera vez que Jun escapó del país, lo hizo sin la ayuda de lo que se conoce como un intermediario. Un intermediario norcoreano es alguien que se aprovecha de mujeres norcoreanas, las ayuda ilegalmente a cruzar a China y luego las vende a hombres chinos para ser traficadas. Con el estado actual de la pierna de Jun, esta vez decidió que solo sería posible escapar con la ayuda de un intermediario norcoreano. Jun ya sabía lo que era ser víctima de trata en China, pero en ese punto estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con la esperanza de volver a ver a su hijo algún día. El intermediario reunió entonces a un grupo que incluía a Jun, otra mujer norcoreana y a un hombre mayor norcoreano que tenía familia viviendo en China. Jun no le contó a su intermediario sobre su pierna y usó pantalones para ocultar la herida, sabiendo que eso podría hacer que no la aceptaran en el grupo. A medianoche, los 4 cruzaron el río Tumen por una zona que el intermediario sabía que no era patrullada por guardias norcoreanos. Lograron llegar a China y tuvieron que evitar cualquier camino transitado para no ser vistos. En China puedes recibir una gran recompensa si entregas a un norcoreano, una cantidad de dinero que puede cambiarte la vida. Incluso hay ciudadanos chinos que no trabajan. Simplemente acampan cerca de la frontera, buscando norcoreanos para entregarlos al gobierno. Para muchos, esto se ha convertido en un negocio muy rentable.
Los cuatro caminaron por las colinas boscosas del lado chino de la frontera hasta que encontraron un taxi en un camino remoto. Se subieron rápidamente al taxi, fingiendo ser ciudadanos chinos comunes. El único problema era que Jun era la única del grupo que hablaba chino. El conductor del taxi se mostró sospechoso, haciendo preguntas sobre por qué solo una persona del grupo hablaba chino y qué hacían todos juntos. Jun tuvo que improvisar. Dijo que los dos hombres, incluyendo al intermediario norcoreano, crecieron en el barrio coreano y nunca terminaron la secundaria, por lo que no sabían chino. En cuanto a la otra chica, Jun fingió que era su hermana y que era sorda de ambos oídos. Más adelante durante el trayecto, el conductor preguntó por qué estaban en el bosque solos a esa hora de la noche. Jun tomó una decisión rápida. Se arremangó el pantalón y le mostró al conductor su pierna. Le explicó que estaban haciendo senderismo y que una serpiente la había mordido. Al ver la pierna, el conductor aceleró de inmediato y creyó toda la historia. Finalmente, los cuatro llegaron a la casa del intermediario chino, y el intermediario norcoreano se mostró muy molesto, exigiendo saber qué le había dicho Jun al conductor durante el viaje. Jun le explicó todo, y el grupo terminó riéndose al darse cuenta de todas las mentiras que Jun había inventado. Jun pensó que esta jugada tan ingeniosa ablandaría al intermediario norcoreano y que podría pedirle permiso para llamar a su hijo. Pero cuando se lo pidió esa noche, él le negó la solicitud de inmediato. A la mañana siguiente, la otra chica que había cruzado con ellos ya no estaba. Había sido vendida a otro hombre chino. Por alguna razón, ese mismo día, el intermediario pareció cambiar de opinión y le dijo a Jun que podía hacer una sola llamada a su hijo. Jun tomó rápidamente el teléfono y llamó a la casa de la abuela de su hijo. Él pudo contestar, y tanto Jun como su hijo no pudieron hacer otra cosa más que llorar, agradecidos de que ambos seguían con vida. Después de una llamada telefónica extremadamente emotiva, el intermediario norcoreano decidió cambiar de opinión. Le dijo a Jun: «Anoche me salvaste la vida. Si ese taxista se hubiera dado cuenta de que éramos de Corea del Norte, me habrían enviado de regreso a una prisión norcoreana y nunca habría vuelto a ver a mis dos hijos. Gracias por salvarme. Así que ahora te voy a salvar la vida a ti. Tienes que irte». Entonces Jun pudo reunirse con su hijo y comenzó a vivir con él en secreto en Beijing. Mientras vivía en Beijing, Jun conoció a un pastor coreano que tenía conexiones con las Naciones Unidas. Este pastor logró entregar a Jun y a su hijo a funcionarios de la ONU, y ambos fueron trasladados al Reino Unido, donde finalmente pudieron vivir en libertad. Estas dos fugas de Jun, cruzando el río Yalu, ocurrieron en 1998 y 2008, una época en la que escapar de Corea del Norte era relativamente más fácil que hoy. Por ejemplo, en 2011, 2,76 personas lograron huir del país, pero en 2012 solo lo hicieron 1,52, una caída del 44% en solo un año. Esto se debió en gran parte a que Kim Jong-un asumió el poder en 2012 tras la muerte de su padre, Kim Jong-il. Kim Jong-un intensificó las medidas de vigilancia y control para evitar que los ciudadanos escaparan, ya que las fugas se consideraban una amenaza a la estabilidad de su régimen. Quería proyectar una imagen de fuerza y mantener un control más estricto sobre su población. La siguiente gran caída en los intentos de fuga llegó en 2020, cuando comenzó la pandemia del COVID-19. El régimen norcoreano cerró por completo sus fronteras con China y Rusia, las dos rutas de escape principales para la mayoría de los desertores norcoreanos. Cruzar los ríos Tumen y Yalu se volvió casi imposible debido al aumento del número de patrullas norcoreanas. También se agregaron nuevas barreras, cercas y sistemas de vigilancia a lo largo de la frontera. Además,
Los norcoreanos necesitaban permisos especiales para viajar de una provincia a otra, lo que dificultaba aún más llegar a zonas fronterizas. Como resultado, la mayoría quedó atrapada en sus pueblos de origen. Todos estos factores combinados llevaron a una cifra récord a la baja de personas que lograron escapar. En 2020, solo 229 norcoreanos lograron huir. Esto representó una caída dramática del 80% en comparación con 2019, cuando 1,47 personas escaparon del país. Pero quizás te estés preguntando por qué más norcoreanos no intentan escapar por la frontera sur. En China y Rusia, si atrapan a un norcoreano, lo devuelven inmediatamente a Corea del Norte. Pero en Corea del Sur, según su constitución, a cualquier ciudadano norcoreano que logre llegar, se le otorga automáticamente la ciudadanía surcoreana. Sin embargo, escapar directamente hacia el sur es considerado virtualmente imposible. Se estima que menos del 1% de los norcoreanos que logran huir lo hacen a través de la frontera sur. Separando Corea del Norte y Corea del Sur, hay una zona desmilitarizada que se extiende aproximadamente 250 kilómetros de largo y unos 4 kilómetros de ancho. Esta zona, conocida como la DMZ, es una de las fronteras más fuertemente militarizadas del mundo y sirve como zona de amortiguamiento para reducir el riesgo de conflicto entre ambos países. La DMZ está mayormente sin desarrollar, compuesta por bosques, ríos y colinas. Dentro de esta zona también hay numerosos campos minados, lo que la convierte en un lugar extremadamente peligroso para cualquiera que intente cruzarla a pie. A pesar de este peligro, unos pocos norcoreanos han intentado escapar del país atravesando directamente la DMZ. En agosto de 2024, un soldado norcoreano, cuyo nombre desea mantenerse en el anonimato, decidió que necesitaba escapar del país. Para fines de este video, lo llamaremos Lee. Lee era un oficial de nivel medio dentro del ejército norcoreano, lo cual le daba una vida relativamente privilegiada, al menos comparado con muchos otros ciudadanos del país. También era uno de los guardias estacionados en la DMZ, lo que significaba que el ejército lo consideraba uno de sus soldados más confiables. En una noche con mucha niebla en agosto de 2024, Lee aprovechó la escasa visibilidad para intentar su escape. Algunos de sus compañeros de guardia en la DMZ no estaban muy atentos, dado que era tarde en la noche. Viendo esta oportunidad única, Lee abandonó su puesto y se adentró en una sección de 2 kilómetros de ancho dentro de la DMZ, armado solo con un kit de supervivencia básico. Debido a la vegetación densa y los arbustos espinosos de la DMZ, Lee tuvo que arrastrarse la mayor parte del camino. También confiaba en conocer bien la ubicación de los campos minados, por lo que eligió una ruta que, según él, evitaría detonar alguna de estas minas. Poco después de que Lee entrara en la DMZ, algunos guardias norcoreanos notaron que había desaparecido y creyeron haberlo visto arrastrándose entre los arbustos densos de la zona desmilitarizada. Dado lo espesa que era la niebla y lo tarde que era, los guardias no tenían una visión clara de Lee. Sin embargo, comenzaron a disparar en su dirección, lanzando aproximadamente una docena de tiros. Por suerte, ninguna bala lo alcanzó, y Lee continuó arrastrándose aún más rápido por la DMZ, sabiendo que ahora sus compañeros lo estaban persiguiendo. Lee siguió arrastrándose durante unas 18 horas, hasta que finalmente llegó al lado surcoreano de la frontera. Los soldados de Corea del Sur habían estado monitoreando sus movimientos y rápidamente lo recogieron en cuanto llegó a territorio surcoreano. Lee estaba físicamente agotado, deshidratado y muy herido por la vegetación afilada a través de la cual se había arrastrado. A pesar de todo esto, Lee logró entrar a Corea del Sur a través de la DMZ en 2024, uno de los muy pocos norcoreanos que alguna vez lo ha logrado. Aunque escapar hacia el sur es extremadamente raro, una de las formas en que más norcoreanos han logrado huir en años recientes ha sido por vía marítima.
Al este de Corea del Norte se encuentra el Mar del Este, o también conocido como el Mar de Japón, y al oeste está el Mar Amarillo. Los norcoreanos no suelen intentar escapar por mar, ya que Corea del Norte tiene muchos puestos de patrulla a lo largo de sus fronteras marítimas y las corrientes son muy fuertes y frías. Pero incluso en 2024 han habido historias de éxito de norcoreanos que escaparon por mar. Un hombre norcoreano, cuyo nombre también permanece en el anonimato, escapó del país a través de la frontera marítima occidental. Esta es la zona del río Han, que separa Corea del Norte y Corea del Sur por el oeste. Este hombre, a quien llamaremos Choi, logró pasar por las puertas y cercas militares que impiden a los norcoreanos acceder al mar. Las imágenes satelitales incluso muestran las muchas bases militares norcoreanas a lo largo de las costas del país. Estas bases son especialmente comunes cerca del río Han, ya que no está muy lejos de Corea del Sur. Aún así, Choi logró mantenerse fuera del radar de los guardias militares y partió en un pequeño bote de madera para cruzar el estuario del Han. Para cruzar este estuario y llegar a tierra surcoreana, solo se necesitan recorrer unos 5 kilómetros o 3 millas, pero las corrientes aquí son muy fuertes, lo que hace que la navegación sea difícil sin un motor adecuado. Choi usaba una canoa de madera que él mismo construyó, la cual aparece en esta imagen. Eligió un día relativamente calmado y cruzó hasta la isla surcoreana de Gangwon lo suficientemente rápido como para no ser detectado por el ejército norcoreano. Las fuerzas militares de Corea del Sur detuvieron a Choi y lo llevaron de forma segura al país. Otra deserción exitosa en 2024. Aunque Choi logró cruzar con éxito, otro hombre norcoreano que intentaba escapar al mismo tiempo que Choi desapareció. Las autoridades surcoreanas aún están investigando esta desaparición, tratando de averiguar qué sucedió con este segundo hombre norcoreano. Pero probablemente el ejército norcoreano lo capturó antes de que pudiera llegar a la isla de Gangwon. Aunque estos intentos exitosos de escape en 2024 son casos muy aislados, todo parece indicar que la mejor forma en 2025, con Kim Jong-un aumentando la presencia militar a lo largo de toda la frontera cada año, los norcoreanos van a tener que idear nuevas formas de escapar de este régimen opresivo. Bueno, en 2025, una de las formas más fáciles de escapar podría ser alistarse en el ejército norcoreano. Desde octubre de 2024, se ha informado que tropas norcoreanas están siendo enviadas a Rusia para ayudar en la guerra contra Ucrania. Estos soldados norcoreanos han sido transportados en barcos navales y dejados en el puerto ruso de Borto. Desde allí, fueron enviados a diferentes bases militares rusas, donde se les entregaron uniformes rusos y se les vio entrenando junto a tropas rusas. Vladimir Putin y Rusia están comprando estos soldados norcoreanos a muy bajo costo y los están enviando al frente en la región K de Rusia. En el verano de 2024, los contraataques ucranianos fueron muy exitosos, tan exitosos que lograron avances significativos en la región K de Rusia. A pesar de los intentos rusos por recuperar terreno, el ejército ucraniano ha mantenido sus posiciones en muchas zonas de esta región. Se estima que, hasta finales de 2024, el número de soldados rusos muertos en esta guerra está entre 100.000 y 600.000. Y aunque este rango es amplio, incluso la cifra más baja representa una pérdida catastrófica para Putin frente a la opinión pública rusa. Temiendo perder aún más soldados rusos, Putin ha comenzado a enviar soldados norcoreanos al frente en la región KSK. Hasta diciembre de 2024, se estima que alrededor de 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados a la región de Kers en Rusia y están participando activamente en la guerra contra Ucrania. Es la primera vez que muchos de estos soldados norcoreanos salen de su país y ahora están expuestos a la relativa riqueza de las ciudades rusas e incluso tienen acceso a Internet. Aunque aún no se han confirmado intentos de escape desde la región K, esto podría cambiar pronto,
una vez que los soldados tomen conciencia de su situación. Para ayudar en posibles deserciones, Ucrania ha incluido el idioma coreano en su línea directa I Want to Live, originalmente creada para que soldados rusos pudieran rendirse. Esta línea ofrece un servicio 24/7, donde los soldados pueden llamar para organizar su rendición, garantizándoles, según el derecho internacional, un trato humano y respeto a sus derechos. Esta línea directa ha ganado mucha atención, con más de 48 millones de visitas al sitio web y miles de llamadas de soldados rusos buscando rendirse. Ahora que la línea incluye el idioma coreano, Ucrania espera que estos soldados norcoreanos se enteren y utilicen este servicio para rendirse y escapar hacia Ucrania en 2025. A medida que más norcoreanos siguen siendo enviados a Rusia para luchar en esta guerra, es probable que un número significativo de estos soldados termine escapando hacia Ucrania. Sin embargo, esta no es la primera vez que los norcoreanos han sido enviados a Rusia. Durante muchos años, Rusia ha estado utilizando a norcoreanos como trabajadores forzados y esencialmente como esclavos, para realizar los trabajos manuales más duros y peligrosos. Aunque es poco común, algunos norcoreanos han logrado escapar del régimen opresivo mientras trabajaban como esclavos en Rusia. Un ejemplo famoso de esto es el de un hombre llamado Zein Han. La fuga de Zein comenzó en la región occidental de Rusia, en San Petersburgo, donde trabajaba jornadas de 15 horas al día, los 7 días de la semana. Su trabajo principal consistía en verter cemento y colocar ladrillos en obras de construcción. Zein y sus compañeros norcoreanos solo tenían 2 días libres al año y estaban confinados a viviendas controladas por Corea del Norte, totalmente aislados de la población rusa. Aún así, Zein estaba motivado para trabajar en Rusia, ya que era una rara oportunidad de salir del territorio norcoreano, y podía enviar sus ganancias a su familia en Corea del Norte. Sin embargo, todo cambió durante la pandemia del COVID. Para aumentar sus ganancias, el régimen norcoreano redujo a la mitad los salarios de sus trabajadores en el extranjero. Zein pasó de ganar $30 al día a solo entre $10 y $15 diarios. Finalmente, Zein se hartó. Al día siguiente, Zein aprovechó uno de sus 2 días libres anuales. Ese día compró un teléfono móvil a un compañero uzbeco por $30, lo equivalente a 3 días de salario. Con ese teléfono, Zein llamó a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas en Moscú. La ONU envió un equipo que ayudó a Zein a escapar primero de Moscú y luego a un país no revelado. Desde allí, Zein voló a Corea del Sur, convirtiéndose oficialmente en una de las 67 personas norcoreanas que lograron escapar en 2022, según un informe de la ONU. Actualmente, se estima que alrededor de 100.000 norcoreanos trabajan fuera del país, ganando dinero para Kim Jong-un y su régimen. Las Naciones Unidas intentan contactar con estos trabajadores en el extranjero, pero la mayoría vive en zonas completamente controladas, con muy poco acceso a información del exterior. Entre estos 100.000 norcoreanos viviendo en el extranjero, también hay diplomáticos de alto rango ubicados en países aliados de Corea del Norte. Uno de estos diplomáticos fue un hombre llamado R. Ilu, el segundo diplomático más importante de Corea del Norte en Cuba. A pesar de ocupar un alto cargo dentro del gobierno norcoreano, R empezó a disgustarse cada vez más con las decisiones del régimen. Por ejemplo, R quería abrir un restaurante norcoreano en Cuba, pero el proyecto fue cancelado por sus superiores. Además, en 2023, R comenzó a sufrir graves problemas de salud y solicitó tratamiento médico en México. Esta solicitud fue rechazada y con eso, R llegó oficialmente a su punto de quiebre. R compró un boleto de avión hacia un país no revelado y no le dijo nada a su esposa e hijos hasta 6 horas antes del vuelo, por miedo a que la noticia se filtrara de alguna manera. Según cuenta R, mi esposa al principio me dijo que no hiciera una broma tan espantosa, así que le mostré los boletos de avión
y se quedó sin palabras. R le dijo a su esposa que Corea del Norte no tenía ni esperanza ni futuro. Aunque R ha mantenido los detalles de su fuga en secreto para proteger a futuros desertores, se cree que usó algún tipo de identificación falsa para salir de Cuba, considerando que Corea del Norte vigila de cerca los pasaportes y documentos de viaje internacionales de sus ciudadanos. La familia de R lo acompañó al aeropuerto de La Habana ese día, tomando un vuelo a un tercer país y luego a Corea del Sur, en lo que fue una de las deserciones más dramáticas y de mayor perfil de los últimos años. Corea del Norte hace todo lo posible por perseguir a los desertores exitosos, especialmente a aquellos de alto rango con información clave sobre el régimen. R ha dicho que Kim Jong-un probablemente se pondría de muy mal humor si lo viera hablar públicamente con los medios. Incluso es posible que Kim recuerde personalmente a R, ya que se reunieron varias veces en el pasado. Tras esta deserción de alto perfil, Corea del Norte decidió tomar represalias. En mayo de 2024, comenzó a enviar globos hacia Corea del Sur. Estos globos fueron descritos por el régimen como regalos de sinceridad, pero en realidad transportaban basura, como colillas de cigarro, ropa usada, tierra con parásitos y otros desperdicios. Esta acción interrumpió la vida normal en Corea del Sur, donde equipos con trajes protectores tuvieron que inspeccionar y desechar los residuos que llegaban en los globos. Algunos de estos globos incluso causaron retrasos y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Incheon, un centro aéreo internacional clave en Corea del Sur. Como respuesta, Corea del Sur reinstauró las transmisiones de propaganda a través de altavoces a lo largo de la zona desmilitarizada por primera vez en 6 años. Se instalaron altavoces enormes cerca de la DMZ, los cuales transmiten noticias críticas sobre el régimen norcoreano y mensajes que resaltan las libertades disponibles para quienes logran escapar al sur. Estos altavoces son tan potentes que pueden proyectar mensajes hasta 10 kilómetros, 6 millas, dentro de Corea del Norte. En noches tranquilas o con condiciones favorables, estos mensajes pueden llegar incluso más lejos, alcanzando pueblos y bases militares dentro del territorio norcoreano. Corea del Sur espera que los ciudadanos norcoreanos que escuchen estos mensajes comiencen a dudar de la propaganda del régimen y se expongan a una visión distinta del mundo. En 2025, intentar escapar de Corea del Norte resultará en castigos más severos que nunca. Los desertores son enviados a campos de prisioneros políticos o campos de trabajo, donde sufren trabajo forzado, hambruna e incluso la muerte. Corea del Norte también practica el principio de culpabilidad por asociación, donde los familiares de un desertor también pueden sufrir castigos severos. Incluso los tíos y tías de un norcoreano atrapado intentando escapar pueden ser negados de oportunidades laborales o educativas. Después de cumplir sus condenas, los desertores y sus familias quedan bajo vigilancia permanente, lo que hace que futuros intentos de fuga sean casi imposibles. Estos castigos extremos se publicitan a todos los norcoreanos para infundir miedo y así intentar prevenir futuras deserciones. Con todo esto en mente, se entiende mejor por qué los soldados norcoreanos enviados a Rusia no están tan molestos por unirse a la guerra. Muchos países de la OTAN esperan que estos soldados norcoreanos se estén despertando y entendiendo cómo es el mundo exterior, y que esperan poder escapar a un país libre. Ya se han filtrado videos que muestran a estos norcoreanos en Rusia una rara mirada a cómo son los ciudadanos comunes de Corea del Norte. Incluyo estos videos y explico en profundidad lo que las fuerzas norcoreanas están haciendo en Rusia en este video aquí.